La semana anterior vimos cómo por la providencia de Dios, Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan se encuentran en medio de los líderes religiosos judíos, en medio del Sanedrín, en el templo, testificando el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin lugar a dudas, cuando uno trae una imagen de lo que debió haber sido ese momento, es algo bien llamativo, algo bien tremendo, ver o poder visualizar a Pedro y a Juan en medio de esos líderes religiosos judíos. Ahora, que ellos estuvieran allí se debió al milagro que ocurrió a un hombre que había nacido lisiado, incapacitado de poder desplazarse por sus propios medios, un hombre que ya tenía 40 años de edad. Ahora, este hombre, como por costumbre lo llevaban a los pies de la puerta, la hermosa del templo, era alguien que conocían las personas. Al verlo saltando, parado y entrando por sus propios medios al atrio del templo, causó un gran revuelo, lo cual generó que el apóstol Pedro y el apóstol Juan aprovechasen ese momento para compartir el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De allí que vengan, como vimos la semana pasada, los líderes religiosos judíos a tomarlos en custodia, podemos decirlo, hasta el día siguiente, cuando son cuestionados por parte del Sanedrín en pleno, principalmente el sumo sacerdote, de con qué autoridad enseñaban en el templo y con qué poder se había realizado ese tremendo milagro. A lo cual el apóstol Pedro entonces predica el bendito evangelio. Acompáñame a Hechos capítulo 4 del versículo 9 al 12, texto que estudiamos ya la semana pasada, para entrar en contexto en lo que vamos a continuar viendo en esta noche. Hechos capítulo 4, versículo del 9 al 12 es la respuesta del apóstol Pedro a ese cuestionamiento que le hace el Sanedrín. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro predica el bendito evangelio a los líderes religiosos judíos. Él expone la culpabilidad que ellos tenían y después expone el bendito don que Dios ha dado a todo el mundo, a todos los hombres, para poder venir a salvación, nuestro Señor Jesucristo. Y quedamos con la expectativa la semana pasada de cuál sería la respuesta hacia la exposición que acaba de hacer el apóstol Pedro del bendito evangelio. ¿Darán respuesta positiva como Lucas nos ha enseñado a través de las otras narraciones que llevamos del libro de los Hechos? Como cuando Pedro ha expuesto el evangelio, ha expuesto la obra del Señor, estos hombres han dado respuesta positiva a ellos, se han arrepentido y han venido en fe. Estos hombres líderes religiosos judíos darán una respuesta positiva al mensaje del evangelio. Era la expectativa con que quedábamos la semana pasada. Ahora, como enfatizamos también hace 8 días, estos acontecimientos que nos narra Lucas a través del libro de los Hechos tienen la importancia de que de una forma u otra exponen la manera en que la iglesia se expandió por el mundo conocido y se convierten en paradigmas, es decir, en el modelo, en la manera en que los cristianos de todos los tiempos debemos realizar esa labor que nuestro Señor Jesucristo nos ha demandado. Así que esa es la importancia de ver la narración del libro de los Hechos, cómo Lucas nos narra cómo la iglesia se iba expandiendo. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Que compartir el mensaje del evangelio sin lugar a dudas traerá persecución y que eso no debería ser una sorpresa, como para Pedro y Juan no fue sorpresa que los tomaran presos. Que también que en esas situaciones que vengan a partir de la labor de predicar el evangelio no están por fuera de la providencia de Dios. Los acontecimientos que vengan por predicar el evangelio no están por fuera de la providencia de Dios.
También aprendimos que no podemos desaprovechar ningún momento de dicha providencia, de la providencia divina, para abrir nuestras bocas y compartir el mensaje que lleva a la vida. Esos fueron los 3 principios que aprendimos de en torno a la enseñanza pasada, que nos trajo la narración de ese interrogatorio y la respuesta que dio el apóstol Pedro. Ahora, siguiendo el estudio de lo sucedido en ese día, vamos a ver entonces cuál fue la respuesta que tomó el Sanedrín, el concilio, a la predicación del Evangelio, versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Lucas en estos versículos nos presenta 2 argumentos irrefutables que debieron haber impulsado a una respuesta positiva en torno al mensaje del Evangelio. El primer argumento que presenta Lucas, que se dio en ese instante, es el poder del mensaje transmitido. Estos eruditos religiosos, estos poderosos hombres estaban sorprendidos de la autoridad con la que Pedro y Juan hablaban y cómo soportaban lo que decían a través de las Escrituras. Ahora, su sorpresa surgía al saber que estos hombres, tanto Pedro como Juan, no tenían una educación formal religiosa, una educación a los pies de los grandes rabinos de la época. Ni Pedro ni Juan tenían esa educación religiosa. Tampoco se hallaban inscritos dentro de las escuelas rabínicas que existían dentro de Jerusalén. Así que la sorpresa fue ver esa capacidad que estos hombres tenían de poder abrir las Escrituras, como vimos la semana pasada al leer el Salmo 118, y exponer la verdad acerca del Señor Jesucristo. Claramente Pedro y Juan, ellos reconocieron que eran hombres comunes del pueblo. Es más, sin lugar a dudas, la forma en que Pedro y Juan hablaban señalaban que estos eran hombres de Galilea, lo cual era, de una forma u otra, estos hombres eran menospreciados por los habitantes de Jerusalén. Y para que podamos entender un poco el desprecio que tenían los líderes religiosos judíos, estos grandes hombres a la mirada del pueblo, para que entendamos un poco el desprecio que ellos tenían por el pueblo en común en torno al entendimiento de las Escrituras, yo quisiera, sin perder Hechos capítulo 4, ir a un pasaje donde en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en un momento, estos mismos líderes religiosos mandan a apresar al Señor Jesucristo por parte de los alguaciles del templo. Ahora, los alguaciles del templo regresan sin el Señor Jesucristo y entonces les van a hacer la pregunta de por qué no habían traído a Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 7, versículo 45 al 49. Y aquí lo que vamos a ver es ese desprecio, ese orgullo religioso que tenían los líderes religiosos judíos en torno a la gente del común, a la gente del pueblo, en torno al conocimiento de las Escrituras. Ya con el contexto que he dado, entonces leamos Juan capítulo 7, versículo 45 al 49. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y mira esta expresión para que entendamos el menosprecio que tenían los líderes religiosos judíos ante el común del pueblo en torno al conocimiento escritural. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. En esa expresión podemos ver ese orgullo que tenían estos hombres que conocían las Escrituras. Así que la gran sorpresa que vemos que ahora tiene el sumo sacerdote y el concilio en pleno en torno a lo que ha expuesto Pedro y Juan y la forma en que lo han hecho, se debe a que se
generan la pregunta de cómo estos hombres que son del común hablan con tal autoridad y con tal seguridad, utilizan las escrituras. Era algo que ellos se preguntaban y que no entendían. ¿Cómo era posible que hombres comunes como estos galileos, sin preparación alguna en una escuela rabínica, sin ser discípulos de los grandes rabinos que había en Jerusalén, cómo es que sostenían tan hábilmente una polémica teológica con miembros del Tribunal Supremo? Eso era lo que los tenía a ellos sorprendidos. Como ya lo dije, dentro de la exposición que hace Pedro del Evangelio y que estudiamos la semana pasada, él toca el Salmo 118 y les ha mostrado que ese salmo se ha cumplido en ellos al rechazar a Jesús, quien es la cabeza de ángulo, es decir, sobre el cual se fundamenta la salvación que Dios da a su pueblo. Recordemos que en el versículo 11 de Hechos capítulo 4, Pedro les ha traído parte de este salmo. Les ha dicho: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que ha expuesto las escrituras, les ha mostrado el error que ellos tenían y ellos están sorprendidos en ver la libertad, la autoridad y el manejo escritural de estos hombres que eran del común y para más eran galileos. Fue dicha autoridad y capacidad en torno a las escrituras lo que les permitió entonces entender a estos líderes religiosos que estos hombres eran discípulos del Señor Jesucristo. Al entender que eran hombres del pueblo y sorprenderse ante el manejo que tenían de la verdad escritural y la autoridad con que hablaban delante de ellos, también eso los llevó a entender que eran discípulos del Señor Jesucristo. Leamos el versículo 13 una vez más. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, esto se debió, ese reconocimiento a que habían estado con Jesús, se debió a que exactamente lo mismo había acontecido con el Señor Jesucristo cuando Él predicaba y enseñaba. Acompáñame a Juan capítulo 7 y leamos el versículo 14 y 15. Ellos reconocieron en Pedro y Juan algo que ya había acontecido de gran sorpresa en torno al Señor Jesucristo, en torno al mismo punto de que no eran hombres formados a los pies de los grandes maestros de Jerusalén. En Juan capítulo 7, versículo 14 y 15, Juan nos narra: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Cuando se dice ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No es que no supiera leer, sino ¿cómo conocía las escrituras si no era un alumno de los grandes rabinos? Así que lo que está aconteciendo con Pedro y Juan y esa maravilla que ellos tuvieron no era algo que se presentaba por primera vez, ya se había presentado con el Señor Jesucristo. En torno a cómo el Señor Jesucristo enseñaba, escuchamos expresiones como esta: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O esta otra expresión que ya leímos: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y el mismo Señor Jesucristo, en torno a la pregunta de sorpresa de cómo sabía este letras sin haber estudiado, Él responde en el versículo 16 de Juan capítulo 7. Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y amados hermanos, eso era lo que estaba aconteciendo ante el concilio, ante el Sanedrín. Pedro y Juan no estaban hablando sus propias ideas. Ellos solo estaban compartiendo el mensaje que se les había comisionado enseñar, el bendito evangelio del Señor Jesucristo. De allí su valentía, de allí su libertad, de allí su claridad y de allí su autoridad al hablar ante el concilio, ante el sumo sacerdote y toda la familia de sacerdotes y los demás rabinos y escribas y fariseos que se encontraban en medio de ellos.
La autoridad y libertad que tenían era porque no estaban trayendo un mensaje particular de ellos. Ellos estaban compartiendo el mensaje que se les había comisionado enseñar. Y amados hermanos, eso es lo mismo que los cristianos hicieron, hacen y debemos hacer siempre al compartir el mensaje del Evangelio. Es traer un mensaje que no es propio, sino acerca de lo que se nos ha comisionado dar al mundo. Y cuando el cristiano entiende su papel de embajador, de que el mensaje que está transmitiendo no son sus ideas, sino el mensaje de Dios a un mundo caído, cuando el cristiano entiende eso, la autoridad que expresa no es la suya propia, es la autoridad que surge de estar hablando la palabra de Dios misma, quien es autoritativa por sí misma. Así que la sorpresa que tenían estos hombres en torno a Pedro y Juan no es exclusivo de Pedro y Juan. Es exclusivo de todo cristiano que entiende que cuando abre su boca y se ciña la verdad del Evangelio, la autoridad que lo cobija es entender que está transmitiendo el mensaje de Dios. Por eso, el apóstol Pablo les decía a los corintios que tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso también el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les decía: así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa era la autoridad que tenían Pedro y Juan en ese momento por la acción del Espíritu Santo. Estaban compartiendo el mensaje de Dios. Martin Lloyd-Jones, entendiendo esto, que debemos entenderlo todos los cristianos, y aplicándolo a su ministerio como pastor, expresaba lo siguiente: por esta razón, decía Lloyd-Jones, un hombre débil como yo puede estar ante un púlpito como este y dirigirse a una congregación sin saber nada de quienes la componen. No estoy interesado en si estás capacitado o por el contrario careces de habilidad, si eres culto o ignorante, si eres un científico o no tienes ciertos conocimientos. Es exactamente lo mismo. Sé que eres un ser humano, sé que eres un fracaso, sé que tienes una necesidad, tienes un alma de la cual no eres consciente y estás perdido. Sé que no estás preparado para vivir ni para morir, ni para someterte al baremo, es decir, al listado, a lo que Dios exige en el juicio eterno. Sé que careces de un entendimiento de las cosas más elementales de la vida, la muerte y la eternidad. Por eso vengo a ti, no con mi propia autoridad, sino con la autoridad que me da el mensaje que vengo a compartir, decía Lloyd-Jones. Cuando el cristiano entiende esto, deja las estrategias humanas a un lado y se dedica a compartir la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, siendo un hombre extraordinario en conocimiento, no solo escritural, sino filosófico, como muchos lo llaman, un genio intelectual, a pesar de tener esas capacidades, él mismo les dice a un grupo de personas que amaban todo pensamiento filosófico, como los corintios, les dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amados hermanos en Cristo, cuando nos sometemos a predicar solamente el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando no le sumamos aspectos de sabiduría humana, la autoridad y la libertad que Pedro y Juan expresaron en dicho día también es la misma que expresan los cristianos de todas las épocas, porque solo somos embajadores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hacemos esta labor que nos ha sido comisionada,
de predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ocurre algo tan maravilloso porque hacemos parte de la labor que cumplieron los apóstoles. Hacemos parte del mensaje que vino a transmitir nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre. Quiero que me acompañes a Primera de Juan, del versículo 1 al versículo 4 del primer capítulo de esa epístola, para que mires cómo Juan relaciona dicha comunión que hay entre el mensaje del Evangelio, que es Cristo mismo, y esa coinonía en la cual entramos con el Padre y con el Hijo y con los mismos apóstoles. El apóstol Juan en su primera epístola, en el versículo 1 al 4 del capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, hablando acerca de Cristo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros testificamos el bendito evangelio, podemos sumarnos a esta expresión gloriosa que trae el apóstol Juan al inicio de esta epístola. Cuando nosotros cumplimos ese papel, estamos cumpliendo el papel que cumplieron los apóstoles, el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo y que fue enviado por el Padre. Es un privilegio y es un maravilloso poder cuando entramos y exponemos el bendito mensaje del Evangelio. Y esa era la sorpresa que surgía en medio de estos líderes religiosos judíos, los cuales tenían entonces, ante esa maravilla de ver a estos hombres hablando como hablaban y con la autoridad que hablaban, sin ser discípulos de ningún rabino conocido, tenían una prueba irrefutable de que el mensaje que se les había transmitido, sin lugar a dudas, surgía de Dios mismo. Ellos se maravillaron, dice el libro de los Hechos. Ahora, eso no era todo. También había un segundo aspecto que Lucas nos narra, que sin lugar a dudas impulsaba a dar una respuesta positiva al mensaje que Pedro y Juan les estaban compartiendo. Además de estar maravillados cómo enseñaban frente a ellos, frente a estos líderes religiosos judíos, al lado de Pedro y Juan, se encontraba el hombre que ellos conocían, que se habían acostumbrado a ver durante muchísimos años tirado al lado de la puerta la hermosa. Todos los días este hombre estiraba su mano pidiendo cualquier ayuda. Pero ahora ese hombre está parado frente a ellos, firme en sus pies. El milagro que ha acontecido es innegable. Sin dudas, el mensaje de estos hombres tiene una prueba imposible de refutar. Además de hablar con autoridad y con libertad y con un manejo escritural tremendo, además de tener una tumba vacía y señalar que ese milagro lo había hecho aquel que resucitó, además de eso tenían la prueba viviente de ese poder, de ese mensaje, de ese hombre parado frente a ellos, que antes durante 40 años había sido un lisiado. Por eso el versículo 14 de Hechos 4 también expresa esto. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El concilio había retenido a Pedro y a Juan para ser juzgado por ellos, pero ahora se hallaban en un gran problema. ¿Qué argumentos tienen en contra? ¿Qué pueden decir en contra de estos hombres? Una gran masa de personas están en el pueblo. La semana pasada vimos que eran más de 5,000 varones, sin contar las mujeres, es decir, que podemos decir que había más o menos 15,000 personas en una expectativa en torno al veredicto que iban a dar. ¿Qué dirán estos hombres?
¿Será que van a dar una respuesta positiva como hemos visto con las otras personas a las cuales Pedro les predicó el evangelio? ¿Gritarán a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros? ¿Este día de la visitación de la misericordia divina en sus vidas será aprovechado? Tan confundidos estaban con lo que estaba aconteciendo que ellos hicieron salir de su presencia temporalmente a Pedro y a Juan. Versículo 15 al 17. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No tienen forma de negar lo que ha acontecido. Pero lo que viene a continuación es triste y terrible. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Eso es una tristeza, es una desgracia. Las almas de estos hombres que ahora, en este mismo instante, están atormentados, aguardando la sentencia final, deben recordar en cada segundo de su desgraciada existencia ese instante cuando su ser enceguecido por el odio a Jesucristo rechazaron la oportunidad de ser salvos. Esa expresión que ellos dan para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, señala el desprecio hacia la persona del Señor Jesucristo. Lo único que les importaba a estos hombres era salir de esa situación que los podría dejar mal parados ante el pueblo. La incredulidad, la dureza del corazón es algo tan tremendo que ante lo que ellos mismos expresaron de que no tenían forma de rebatir ni lo que decían ni el evento que estaban acontecido, es tan fuerte la incredulidad que actúa irracionalmente. Lo único que les importó en ese instante fue salir de esa situación frente al pueblo. Lo que les importaba era el aquí y el ahora. La trascendencia de sus vidas no cruzaba por sus mentes, como trágicamente sucede hoy con muchos hombres y mujeres que les importa solo el aquí y el ahora. Y si Jesucristo no sirve para el aquí y el ahora, para solucionar aquellas situaciones que los tienen afanados, inquietos, en problemas, pues Jesucristo no es de su interés. Vivimos en un mundo que se enfoca en lo material y temporal. Y muchos que creen tener una relación con Cristo la tienen al mismo nivel de estos hombres. Es decir, con desprecio hacia su obra. Jesucristo es el don de Dios en torno a la trascendencia de la vida. El valor de Cristo solo se llega a comprobar cuando estemos frente al juez eterno, que tengamos que dar cuenta a Él. Como el apóstol Pablo, y este es un pasaje que traemos recurrentemente porque así lo expresa Pablo en 1 Corintios 15, 19. Si en Cristo solamente esperamos para esta vida, es decir, si nuestra confianza en Cristo está depositada solo para esta parte temporal, dice el apóstol Pablo, somos los hombres más dignos de lástima. El valor de Cristo se resalta en su venida en el día del juicio. Pero estos hombres solo pensaban en lo temporal y muchos están en ese mismo nivel y creen tener una relación con Él. Alguien dijo, estos hombres en vez de preguntar ¿qué debemos hacer para ser salvos? Como habían dicho otros hombres dentro de la predicación de Pedro, en vez de preguntar qué debemos hacer para ser salvos ante la condición desgraciada que Pedro les había señalado que tenían, ante tal evento innegable, y ellos mismos dicen, es innegable lo que ha acontecido aquí. En vez de preguntar qué debemos hacer para ser salvos, se preguntaron, ¿qué debemos hacer para conservar nuestro poder? Ellos amaban la alabanza que viene de la gente
más que la alabanza que proviene de Dios. Es por eso que estaban más preocupados por hacer control de daños que por tomar en serio el mensaje de arrepentirse y creer, termina diciendo este comentarista bíblico. A estos hombres solo les interesaba el aquí y el ahora. Sus ojos estaban velados hacia lo eterno. El apóstol Pablo les dice a los corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La incredulidad es una desgracia. La incredulidad es irracional. Martin Lloyd-Jones dice: esto es de suma importancia. Quienes rechazan el evangelio no rechazan opiniones, rechazan hechos, y eso es lo que se olvidan con frecuencia. Por eso el mismo Señor Jesucristo a uno de estos hombres en su ministerio terrenal, a uno de estos mismos hombres que estaban allí en el concilio en ese momento frente a Pedro y Juan, uno de estos hombres, el Señor Jesucristo, les había dicho lo siguiente. En Juan capítulo 3 se nos narra la historia cuando viene Nicodemo al Señor Jesucristo. Nicodemo era parte del concilio, parte del Sanedrín. Y dice Juan en su evangelio: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede percibir el reino de Dios. Amados hermanos, vivimos en un mundo donde muchos que dicen ser cristianos, al desconocer las Escrituras, viven en pos de lo que sus ojos pueden ver y en ello depositan su confianza. Vivimos en la época de supuestos milagros y supuestas señales, y las personas que dicen ser cristianos van de un lugar a otros y esa es su fe. Pero en este relato de Hechos capítulo 4 vemos que la confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador no surge a través de hechos maravillosos que los sentidos puedan ver. En medio de los grandes líderes religiosos estaba un milagro incuestionable, pero aún así no tiene valor para ellos. Y muchos viven su vida cristiana al día de hoy trágicamente tras supuestos hechos maravillosos, y en ello alimentan su supuesta fe. El Señor Jesucristo relató una parábola que conocemos como la parábola de Lázaro y el rico. Y en ella vemos cómo este hombre rico, atormentado en el lugar donde había ido, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a que les predique a sus familiares para que no lleguen a ese lugar de tormento donde él se encontraba, porque sin duda que un muerto se levantara y les predicara, seguro los haría reaccionar. Eso era lo que pensaba este hombre. Acompáñenme a Lucas capítulo 16 y leamos del versículo 27 al 31. Entonces les dijo: te ruego pues, padre Abraham, que les envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, es decir, a las Escrituras tienen. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, las Escrituras, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso era lo que estaba aconteciendo trágicamente en medio del concilio. Sin duda alguna, Jesucristo estaba vivo. Estaba ahora predicándoles por medio de sus apóstoles. Un milagro grandioso estaba frente a sus ojos que fue hecho por Jesús, así lo señaló Pedro y Juan. Pero estos hombres son incapaces de venir en arrepentimiento y fe.
Y amados hermanos, esa es la dureza del corazón con la cual sin duda nos encontraremos en muchísimas ocasiones cuando compartamos el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender que así será en muchísimas ocasiones. Así como estos corazones de piedra no respondieron a lo evidente, actuaron irracionalmente. Muchas veces cuando abramos nuestra boca y prediquemos el evangelio con la autoridad, con el denuedo que nos dé el Señor, muchas veces encontraremos cerrados corazones ante la predicación del evangelio. Y más allá, así como esos corazones de piedra querían acallar el mensaje del evangelio, en el día de hoy sucede lo mismo. Veamos el versículo 18 de Hechos capítulo 4. Porque no solo es que rechazaran el evangelio, es que no quería que se predicara el evangelio. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo podría parafrasear de esta manera: los vamos a dejar ir. Pueden vivir en paz, pueden retener sus derechos civiles, pero les prohibimos que enseñen el evangelio. Eso era lo que estaban diciendo a Pedro y a Juan. Darrell Book, un comentarista bíblico del libro de los Hechos, dice: lo que Lucas está retratando es que los líderes están impidiendo que la gente encuentre a su Mesías y lo reconozca. Uno de los efectos de la dureza del corazón es que no solo impide que el individuo responda a Dios, sino que también influencia a otros en la misma dirección. Y eso no debería ser sorpresa, porque el mismo Señor Jesucristo a los fariseos les había dicho: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Además de rechazar el evangelio, las personas incrédulas muchas veces se convierten en enemigos del evangelio. ¿Y qué en torno a esa orden nos podríamos preguntar? A esa orden que le da el concilio, el Sanedrín, a Pedro y a Juan. Pedro había enseñado, o enseñaría más bien en su epístola, que nosotros debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes. El apóstol Pablo también en su epístola a los romanos enseña: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué entonces en torno a esa orden que está dando el concilio a Pedro y a Juan? ¿Qué harían Pedro y Juan frente a esta orden de los gobernantes del pueblo, como Pedro mismo los había llamado, gobernantes del pueblo? Y esa pregunta tenemos que contextualizarla nosotros. ¿Qué haremos frente a esta sociedad que ordena callar y no hablar de Cristo? Pedro y Juan tenían la historia de la redención para poder responder a esta pregunta. La historia de la redención les había enseñado la actitud que el pueblo de Dios debe tener en medio de una sociedad pagana que trata de cohibir nuestra obediencia a Dios. Por ejemplo, el mejor libro que tenía Pedro y Juan en torno a ese cuestionamiento de qué hacer es el libro de Daniel, que ellos conocían. Porque en Daniel se narra en un contexto de creyentes viviendo en una sociedad pagana. Y nosotros vemos y conocemos, la gran mayoría de los que estamos aquí, esas dos narraciones en torno a prohibiciones en torno a lo que Dios había demandado. Por ejemplo, a Daniel en un momento dado se le prohibió orar. ¿Y cuál fue la respuesta de Daniel? Acompáñame a Daniel capítulo 6, versículo 10 al 11. Daniel era un ciudadano ejemplar. Daniel estaba aún en lugares de preeminencia. Pero cuando
ese imperio le impidió, o más bien le legisló algo en contra de lo que Dios había determinado. Daniel sabía lo que tenía que hacer. En torno a la prohibición de orar, nos dice Daniel capítulo 6, versículo 10 al 11, cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, el edicto de que no podían orar durante algún tiempo, sino solamente al rey. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no ocultó, Daniel no iba a obedecer un edicto que fuera en contra de lo que Dios había determinado. Y también encontramos la historia de los amigos de Daniel, a los cuales Nabucodonosor ordenaba que se inclinaran ante su estatua, y si no iban a ser lanzados en un horno de fuego ardiendo. Y conocemos la actitud de estos hombres. Quiero que me acompañes, Daniel capítulo 13, y leamos del versículo 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18. Sí, 3. ¿Dije qué? Ok, Daniel capítulo 3, versículo 14 al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y esto lo conocía Pedro y Juan: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Pero me encanta esta parte: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no nos libra de tu mano, y si tenemos que morir, en todo caso no nos inclinaremos ante esa estatua. ¿Por qué? Porque claramente entendían que por encima de una ley humana estaba la ley divina. Cuando la autoridad humana va en contra de la autoridad divina, los cristianos sabemos lo que tenemos que hacer: obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Volvamos a Hechos capítulo 4 y miremos lo que responde Pedro y Juan ante esta prohibición de no predicar en ese nombre. Se pueden ir, pueden seguir con sus vidas, no los vamos a molestar, pero no prediquen más en ese nombre. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, vamos a seguir predicando en ese nombre, vamos a seguir predicando el evangelio y no vamos a detenernos, y las consecuencias serían las que ellos decidieran. Sin lugar a dudas, la Escritura nos manda a someternos a nuestras autoridades, a honrarlos, a ser ciudadanos ejemplares, excepto cuando dichas autoridades nos estén ordenando ir en contra de lo que Dios ha establecido. Pedro pasa de ser acusado a acusador. Ustedes, que son los que tienen el poder de dar un veredicto, díganme, ¿a cuál obediencia debemos dar prioridad? ¿A la del hombre o a la divina? Claramente a la divina. Por lo tanto, les decimos que no podemos dejar de testificar del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta: ¿por qué no puedes dejar de testificar, Pedro? ¿Por qué no puedes dejar de predicar el evangelio? La respuesta para Pedro y para todos los cristianos es: porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos.
Se nos ha colocado un sello de nuestro amo y ese sello impide que lo neguemos. Ese sello es el bendito Espíritu Santo quien mora en nuestro ser. Y también a través de la historia de la redención vemos cómo muchas veces hombres de Dios, en torno a las amenazas de hablar lo que Dios quería, no pudieron dejar de hacerlo. El profeta Jeremías, por ejemplo, había decidido no llevar más el mensaje de Dios al pueblo por el que el rechazo era continuo y sufría las consecuencias del odio hacia el mensaje que compartía. Pero no pudo dejar de llevar el mensaje de Dios, no pudo dejar de predicar. Y él dice el porqué. Escúchame, esto está en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías era el enemigo de todo el pueblo. Había otros profetas que profetizaban todo lo bueno, como al día de hoy, todo lo bueno. Pero Jeremías decía que venía el juicio de Dios y lo aborrecían y lo trataban mal y sufría Jeremías. Y entonces dijo, no voy a volver a hablar estas palabras de Dios. En el Jeremías 20, capítulo 20, versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero sigue relatando, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías no pudo. Pablo sin lugar a dudas sufrió por el evangelio. Él relata que en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muertes muchas. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero a pesar de todo eso, Pablo seguía predicando el evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué seguías predicando el evangelio? Porque Pablo ya no se pertenecía a sí mismo. Hacerlo, predicar el evangelio era una impuesta necesidad, decía él. Él dice a los corintios, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. Mis amados hermanos, Dios nos ha ordenado predicar el evangelio. Sea cual sea la reacción del mundo, sea burla, sea rechazo, sea odio, sea persecución, sea cárcel, sea muerte, Dios nos ha ordenado predicar el evangelio. Y alguien puede estar pensando, bueno, pero aquí no vivimos unas situaciones tan difíciles como las que vivió Pedro, Juan, o la que vivió Jeremías, o la que vivía el mismo apóstol Pablo. No, pero de una forma u otra, muchos, como veíamos la semana pasada, se cohíben de abrir sus bocas, porque el rechazo viene, eso lo sabemos, lo hemos experimentado. Yo quisiera preguntar, ¿vemos muy lejanos que podamos ir a la cárcel por predicar el evangelio en nuestro país? ¿Lo ves muy lejano? Mis amados hermanos, quiero decirle que cada vez se hace más evidente que este mundo camina rechazando la voluntad de Dios y cada vez lo hace con mayor agresividad. ¿Qué de aquellos movimientos que quieren legislar en contra de que se diga desde un púlpito algo malo en contra del homosexualismo, señalándolo como una ley discriminatoria? ¿Se cohibirán los púlpitos de señalar dicha conducta como algo aborrecible para Dios? Y eso ya viene, ya llega. ¿Se cohibirán los púlpitos cristianos de entonces no hablar en contra del homosexualismo en torno a una ley humana que trate de callar nuestra boca? Mis amados hermanos, seguramente vienen tiempos complejos para la iglesia cristiana en nuestro país. Pero como en todo en la providencia de Dios, será para bien. Pues sin duda en esos momentos se cernirá la iglesia,
Quedarán aquellos que, como Pedro y Juan, como los amigos de Daniel, como Daniel mismo, ha expresado que primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero el punto es, estamos siendo cohibidos de predicar el evangelio en el medio que vivimos por las circunstancias difíciles que trae, el rechazo de nuestra familia, el rechazo de los compañeros de trabajo, el rechazo de los compañeros de estudio. No tenemos opción, porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El versículo 21 al 22 nos finaliza relatando la derrota del concilio en torno a esta respuesta que dieron Pedro y Juan. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. De los cristianos se llegó a decir en aquella época: estos son los que trastornan el mundo. Y ese es nuestro papel. Este mundo debe ser inquietado, debe ser trastornado, debe ser molestado con la verdad del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos debemos entender que ese es nuestro papel y que estamos en las manos del Dios providente. La próxima semana estudiaremos cómo Pedro va a la iglesia y cuenta lo que ha acontecido y cómo la iglesia ora a Dios pidiendo que les dé poder para seguir realizando ese papel. Vamos a orar, amados hermanos.